Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto que anden por acá. Muchas gracias por estar aquí este lunesito. Eh, pues sí, lunesito en la noche, que está fresco, un poquito fresco acá por el sur de la ciudad. Y pues bueno, les agradezco de verdad que continuemos en este taller para, pues para seguir creciendo en la fotografía. Déjenme aceptar a los que han llegado. A ver, ¿quién más? Muy bien, pues ya estamos los que somos y somos los que estamos. Agradezco que hoy seamos un poquito más, hoy somos 20. La semana pasada fuimos 16, creo, 15. Entonces pues vamos creciendo en número, de verdad les agradezco muchísimo. Si se dieron cuenta, el correo de recordatorio lo voy a mandar los domingos y no los viernes. Creo, por el número de ahorita de gente que estamos, creo que funcionó mejor que les recuerde un día antes y no tres, porque, pues digo, a mí también se me olvidan de pronto los números, los días, las horas y todo. Entonces, pues creo que sí, así lo podemos manejar, que en lugar de viernes lo voy a mandar el domingo para estar refrescando, ¿vale? Ay, he estado revisando, ya vi que por ahí han estado subiendo más portafolios al Padlet. Muchísimas gracias. Todavía he revisado, todavía me faltan por revisar algunos al trabajos. Agradezco a quienes ya subieron sus trabajos de la actividad uno y la actividad 2. De verdad, muchas gracias. Me gusta lo que veo. Esto a mí me funciona mucho. Eh, a mí me funciona mucho el poder verlo porque veo que sí está funcionando lo que estoy haciendo. Entonces, pues bueno, de verdad agradezco que lo compartan, que lo socialicen y pues vamos a seguir trabajando para que sus fotos sigan mejorando, sigan creciendo y sigan haciendo mejores fotografías. Pues vamos a empezar hoy con el tema. Déjenme poner la presentación. Eh, Aquí está. Entonces, hoy es nuestra cuarta sesión. Les voy a confesar que este nuevo formato de una sola sesión a la semana, a mí me está haciendo que el tiempo lo vea bien distinto. Como no los veo más que una vez a la semana, siento que pasa una eternidad, que pasa así mucho tiempo y me descontrola un poco. Yo siento que ya deberíamos llevar, si vamos en la cuarta semana, 7 sesiones y apenas es la cuarta, entonces me mueve un poco, pero bueno, aún así lo estoy disfrutando un montón, de verdad. El meterme a ver sus trabajos me emociona. Entonces, en nuestra cuarta sesión, a la mitad de nuestro taller, pues vamos a empezar ya con otra área. Ya llevamos manejo de la cámara. Ya llevamos manejo de la luz. Ya llevamos la combinación de ambas. Ya tenemos ahí esa combinación de la cámara y la luz. O sea, ya llevamos 3 sesiones y llevamos esta información. Hasta ese momento hablaríamos o diríamos de la parte técnica. Ya diríamos como, pues técnicamente sé manejar una cámara, sé ocupar la luz para empezar a construir imágenes desde esta parte técnica. ¿Qué sucede? Perdón, era mi lo que estaba sonando acá. Ahora, ¿qué continúa? ¿Qué pasa después? Pues ahora lo que nos toca es construir o escribir la imagen. La imagen ya no solo se hace a través de la luz, ya quedamos la luz es la base, ya no es a través de la cámara, que quedamos que no es lo más importante, pero es una herramienta que nos auxilia, sino que también tenemos que construirla desde nuestra concepción, tenemos que construirla desde nuestra idea, empezar a ver qué elementos tenemos que meter para que realmente funcione. Por eso vamos a ver en esta sesión qué es escribir una imagen, cómo funciona o cómo tenemos que hacerle para escribir una imagen. Por ello, el objetivo de esta sesión es que planeemos
los elementos compositivos, y ahorita veremos cuáles son, cómo funcionan, necesarios para componer la imagen. Esto es bien importante, componer. Componer, denle el significado de construir, de armar, de poner estas piezas como rompecabezas para que formemos una imagen completa, ¿vale? Esto lo vamos a hacer a través de la interpretación de dichos elementos, significados, significaciones, para construir una narrativa significativa. Sé que suena muy rebuscado, vamos a dejarlo ahí para ir poco a poco avanzando y que entendamos todo esto del significado, significados, significaciones, narrativa significativa, elementos compositivos. Vamos paso a paso para irlo entendiendo. Lo que me interesa que entendamos o que nos quedemos de ello es construir la imagen, construir, como les decía, este rompecabezas con estos pedacitos que van a ser estos elementos para que tenga un significado. 51 de cuartos bajas. Perdón. Para ello, vamos a empezar hablando de las categorías de la estética. La fotografía la podemos ver desde dos ángulos, desde dos partes. La parte de la estética, de lo artístico, como una obra de arte, o o desde la parte comunicativa, como un medio de comunicación. Ahorita vamos a hablar de la parte estética, de lo artístico, porque desde ahí nosotros vamos a poder darle este sentido de lo bonito, de lo que siento, de lo apreciativo de la imagen. Generalmente nosotros nos quedamos en la parte de qué bonita imagen, esto me gusta o esto sí es obra de arte porque me gusta, porque lo aprecio. Sin embargo, no todo el arte es bella, no todo el arte implica que sea bonita, que me guste. El hecho de hablar de arte implica que nosotros debemos de tener una experiencia en la estética. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros hablamos de esta parte estética del arte, tendríamos que entrar a temas muy profundos de la filosofía, que la verdad a mí me son pesados, me son cansados, pero son bien interesantes. Entonces les voy a dar así como un pasaje de esto para que lo vayamos entendiendo. Al decir de la experiencia de lo estético, a lo que me refiero es que nosotros podamos tener esa interacción con la obra de arte, que nosotros podamos generar ese entendimiento de la obra, pero también esa comprensión emocional. Para ello, tenemos cuatro categorías de la estética. Estas categorías se han ido estudiando, se han ido analizando, viendo características para poder meter al arte en esto. Porque, como les decía, el arte no solo es lo bello, lo bonito, lo que aprecio y digo, ay, qué bonito siento, sino más bien también hay otras cosas que nos mueven las emociones. Y eso es lo importante, que nuestra obra de arte mueva esas emociones. La primera categoría que conocemos o que siempre nos enseñan es exactamente lo bello. Lo bello, lo que nos gusta, lo que nos hace sentir bien. Sí, exactamente la mayoría de las cosas que intentamos trabajar en el arte es eso, es que me tiene que gustar, tiene que hacer sentir bien a la gente. Sí, claro, porque además eso está muy apegado a la naturaleza es bella, es linda, tiene como una participación muy natural con el ser humano, lo cual pues nos hace sentir lo mejor posible. Por eso de ahí generalmente lo bello viene en ese aspecto, en buscar cosas naturales, orgánicas, que estén muy en comunión con el ser humano. Pero también hemos dejado de lado y muchas veces no nos gusta meternos en ese ámbito que es lo grotesco, que es otra categoría de la estética que también implica que sea arte. ¿A qué me refiero con esto? Pues sí, hay obras de arte y principalmente del barroco que pues que no nos gustan. Por ejemplo, esta obra que hace referencia a la mitología griega, que es el corte de cabeza de Medusa, pues ahí lo ponen explícitamente.
Y si lo vemos, decimos, híjole, es que es sangre y hay una cabeza degollada y tenemos serpientes y, ay no, qué horror, está horrible esa obra y nos puede hacer sentir mal y lo entiendo. No a todos nos gusta la sangre, no a todos nos gustan estas escenas, pero sigue siendo arte porque cumple con la parte técnica, que es lo que nosotros ya revisamos en la fotografía, y aún así nos genera una emoción, nos genera una experiencia dentro de este vivir, lo cual pues es parte del arte. El arte que no genera estas emociones, que no mueve estos sentimientos, no es arte, se queda atorada en una pieza bien realizada nada más. Entonces no dejemos de lado lo grotesco, que pues también tiene mucho que ver con la naturaleza, pero la naturaleza que no aceptamos, la muerte, las enfermedades, eh, el desprendimiento, todas estas sensaciones que decimos que son malas, que no nos gustan, pues ahí entra lo grotesco. Por otro lado, también tenemos la categoría de la estética de lo cómico, de lo absurdo, de lo burlón, que nos genera risa, que nos genera esta comicidad, estos chistes, ya sea hacia uno mismo o hacia las demás personas, pero que también es parte del arte. Si observan esta obra de Dalí, pues es muy graciosa. Es el mismo Dalí disfrazado o representado en Mickey Mouse con un ambiente bastante extraño, pero que a la vez genera comicidad, genera una sensación de risa. No es desagradable del todo, no es una cosa grotesca, pero sí es curiosa la obra y es como, ay, creo que me genera risa o me puede generar como esa sensación de humor. Eso es lo cómico del arte. Y finalmente tenemos lo sublime. Lo sublime es cuando la obra de arte trasciende una sola emoción y hace una combinación de varias. Cuando nuestras emociones se desbordan y decimos, es que estoy tan feliz que quiero llorar, siento esta rabia y esta ira que empiezo a reírme ya del enojo, o siento tristeza y me empiezo a poner nervioso de tanta tristeza. Estas sensaciones, estos cambios y mezclas de emoción están ligados a lo sublime. Son obras que nos llevan más allá, más allá de solo ver y decir, qué bonito, se siente bien padre. Hay más que eso, hay más que una sola emoción, podemos tener combinaciones de varias. Eso lo consideran dentro de lo sublime y muy pocas obras, no sé si les ha sucedido, no sé si lo han vivido, que posiblemente en un concierto, ya sea de música clásica, de música típica, de música regional, de música popular, música rock, lo que sea, viendo una obra de arte, viendo una obra de teatro, viendo una película, sientan esas emociones, sientan todo ese sentir, todo ese vivir, de pronto es que estoy bien enojado y no sé por qué, o estoy llorando y de verdad sí me acuerda mucho lo que estoy viviendo en este momento con la obra de arte y me recuerda cuando mi abuelita me daba chocolate y entonces me hace sentir muy triste. Y todos esos sentimientos que se mueven, toda esa experiencia, ese diálogo con la obra es lo que la mete al arte. Dejemos o consideremos estas obras parte del arte, o más bien estas categorías parte del arte, y no como algo que tenemos que evitar, no algo que tenemos que dejar a un lado, sino pues son parte de grotesco, sublime, cómico, bello y todo lo que desprenda de ahí, todo lo demás, ahí desprende esta parte que tenemos que aprovechar para que nuestra obra no sea una obra vacía, sea una obra que realmente aporte algo. ¿Hasta aquí alguna duda? Sí, sí, fui claro con las categorías del arte. Y creo que no es algo, no es un tema que, que, que nos compartan, que nos enseñen, pero es interesante y es lindo aprenderlo. Entonces, pues vamos, si les interesa más, investiguen más sobre las categorías del arte. Eso puede llevar a que sus obras sean de otra magnitud. Muy bien, ahora vamos a hablar la fotografía como un medio de comunicación.
Esto es muy importante porque, pues sí, la fotografía también es una obra de arte. Dice Fabián, si se entiende, son experiencias estéticas, pero son subjetivas, ¿no? Sin embargo, nos hacen sentir algo. Ahí le diste al clavo en una palabra bien importante, subjetivas. Exactamente. Lo subjetivo implica que lo que yo sienta no va a ser lo mismo que tú sientas, o lo que tú sientas no va a ser lo mismo que sienta una tercera persona. Sin embargo, sigue habiendo esa experiencia, sigue existiendo, y que ahí es donde luego entramos en esos conflictos de, no, es que eso no es arte porque a mí me hace sentir mal, no, pero eso es arte porque a mí me hace llorar, no, pero es que eso sí es arte y es arte del mejor porque me hace sentir bien bonito. Y entramos en ese conflicto que no llegamos a nada. Entonces, validemos esas experiencias para decir, claro, pues son subjetivas, lo que yo siento, lo que siente alguien más es válido, totalmente válido, totalmente válido, al grado que lo que sienta cada uno es personal. Sentimos una experiencia, la estamos viviendo, estamos teniendo este discurso, este diálogo, esta plática con la obra está funcionando, esa es la intención, ¿vale? Muy bien, entonces vamos a hablar ahora de la foto vista desde la parte de medio de comunicación. También la fotografía es un medio de comunicación en el que nosotros podemos apoyarnos para generar este medio lo más claro posible. ¿Qué sucede en este medio? No siempre nos enseñan todos los elementos del sistema de un medio de comunicación. Generalmente nos dicen, pues hay un emisor que es el que envía, hay un receptor que es el que recibe y hay un medio de comunicación, un canal de transmisión en el que pues se manda la información. Quien la envía toma esta parte, toman esta parte del mensaje, lo procesan de acuerdo al canal de transmisión. En este caso, pues es fotografía, pero puede ser televisión, radio, periódico impreso, revistas, infografías, ahora en lo digital. Y lo envían hacia un receptor. Ese receptor lo recibe, lo toma y dice, perfecto, ya recibí la información, ya tengo yo lo que me quieren comunicar. Sin embargo, hay unos elementos importantísimos que no nos enseñan o no nos dicen que existen, que es el código de codificación y el código de decodificación. Estos son dos códigos que tienen que hacer match, es decir, la forma en cómo yo me comunico tiene que coincidir con cómo lo comprende el receptor. Voy a poner un ejemplo bastante burdo que a lo mejor van a decir, pues es muy obvio, pero esto es un claro ejemplo de códigos de codificación. Si yo les empiezo a hablar en chino y ustedes no saben chino, ¿qué va a suceder? La comunicación va a quedar incompleta, va a quedar truncada porque yo voy a dar la clase en chino y ustedes no van a recibir la información completa, no van a recibir esa información, no la van a poder procesar, no la van a entender, no van a saber de qué estoy hablando y entonces de nada sirvió mi canal de transmisión. Es importante que mi código de codificación sea el mismo código de codificación del receptor, que ambas partes sea quienes están empatando para que lo que yo envíe lo reciban y se pueda entender de la mejor manera. ¿Esto cómo lo aplicamos a la fotografía? Pues el contexto en el que yo estoy mandando ese mensaje de la fotografía tiene que ser el mismo contexto que la gente que va a ver mi foto lo entienda. Si nosotros vemos una exposición de un fotógrafo de National Geographic que vivió 5 años en una comunidad africana, en el, en un espacio donde no hay civilización, no hay medios de comunicación, no hay electricidad, estas comunidades, no sé si se les llaman indígenas en ese espacio, pero que ahí vivió, supo todo lo que hacían, entendió su lenguaje, su idioma y supo tomar fotografías de sus rituales. Y vemos que en sus fotografías sus rituales quizás son hacer los tatuajes con púas de plantas, con espinas y tinta vegetal,
o perforarse la nariz, o ponerse los collarines para levantarse el cuello. Todo este tipo de modificaciones que de nuestro lado, ¿qué implicaría? Pues se ve muy grotesco, se puede ver mal visto, se puede ver como, híjole, ¿por qué se maltratan? ¿Por qué se hacen sufrir? ¿Por qué sangran? ¿Por qué les gusta? Estaba viendo hace poco, bueno, no hace poco, ya tiene creo que un año, una exposición en el Museo de Historia, de Antropología e Historia de aquí de la Ciudad de México, una exposición sobre el Amazonas y todas las comunidades del Amazonas. Y exactamente había fotografías de ese estilo. Había fotografías de gente que estaba cargando changos, gorilas, no, no tan grandes, changos, sí, changos de mediano tamaño, que los llevaban así, cargados, cazados, se veían sin vida. Y uno lo ve y dice, híjole, pobrecitos changos, ¿por qué? O sea, qué ganas, ¿no? Qué ganas de ir a la selva y matar a los changos. Pues no, no manchen. O sea, eso va en contra del maltrato animal, pero visto ya desde la cultura, desde el contexto, ¿qué sucede? Que es su alimento, es su forma en cómo sobreviven. No podemos juzgar y decir, no, es que están mal y vamos a echarles la policía y vamos a echarles bla, 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 bla. Y resulta que es su forma de vivir, es su cultura. No es lo único que tienen para comer, pero es lo que tienen para comer a la mano. Entonces, si no tenemos este código de codificación, vamos a tener un problema en cuanto entreguemos nuestra fotografía. Eso es bien importante. Necesitamos tener en cuenta estos códigos de codificación para que nuestra fotografía se pueda entender. Y finalmente tenemos el ruido. El ruido es, es un elemento que tampoco nos dicen que existe. Por ahí nos dicen como sí, puede haber ruido en el ambiente. Pues sí, si yo estoy hablando y de pronto habla mucha gente, no me van a entender. El ruido lo que hace es tomar elementos aleatorios e introducirlos dentro del canal de transmisión. Y esto va a hacer que parte de la codificación, de parte del mensaje que queramos dar implique que llegue mal, que llegue sucio, que no se comprenda. Pero, ¿qué pasa con el ruido visual? También es algo que luego no entendemos. ¿Cómo puede haber ruido visual? Pues bueno, cuando tomamos una foto y resulta que tenemos muchos elementos, muchos colores, muchas texturas, mucho de todo, y no logramos comprender el foco central, implica que tiene mucho ruido, implica que tiene muchos elementos que nos están estorbando para entender la idea. Necesitamos evitar el ruido visual. Necesitamos evitar todos esos distractores para que nuestro mensaje sea el claro. Y que muchas veces nos sucede, muchas veces vemos una foto que tomamos y decimos, híjole, es que hay algo que no me gusta, hay algo que no sé qué está pasando, pero no me logra convencer. Yo sé que tomé la foto que tenía pensada en mi cabeza, pero no logro entender por qué no me gusta. Y es por eso, porque tenemos tantos elementos alrededor, tantas texturas, tantos colores, tantas formas, sombras, luces, que de pronto no sabemos hacia dónde mirar y el cerebro dice, no, estoy confundido, esta foto no la quiero ver. Cuidemos ese ruido, por favor. Seamos más observadoras, observadores, para que nuestras fotos realmente tengan una intención clara y no se nos vaya a ir de la mano el motivo principal de la fotografía. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Vamos bien con el medio de transmisión, el medio de comunicación, perdón? Todo bien, perfecto, muchas gracias. Muy bien, todo claro, ninguna duda. Perfecto. Pues vamos a continuar. Entonces, ya que tenemos claro que la fotografía puede ser un medio de comunicación o parte de una obra de arte, más bien una obra de arte, pues ahora vamos a aprender a comunicarnos, a construirla, a diseñarla para que
pues tengamos lo mejor posible en nuestras imágenes. Para ello vamos a hacer un pequeño análisis de cómo es que nos enseñaron a comunicarnos. Porque, ¿qué creen? No nos enseñan a comunicarnos visualmente. Nos enseñan a hablar, nos enseñan a escribir, pero no nos enseñan a dibujar, no nos enseñan esta parte gráfica para mejorarla. Dice Fabián, si los elementos visuales son parecidos, ¿enriquecen la imagen o también hacen ruido? Ahorita vamos a ver cómo identificar cuando hacen ruido o cuando enriquecen la imagen, ¿vale? Vamos por partes, es una muy buena pregunta. Ahorita que avancemos a esta parte, espero que quede más claro. Si no queda claro, repite tu pregunta y la resolvemos, ¿vale? Muy bien. Al inicio, cuando nos enseñan a hablar, a escribir, pues nos empezamos desde lo más sencillo. Vocales, letras. Posteriormente pasamos a palabras. Ya hacemos algo más complejo. Ya no son solo A, E, I, O, U, sino ahora ya es pa, pe, pi, po, pu, papá, mamá, leche, comida, juguete, abuelita. Después nos enseñan a hacer frases cortas. Quiero comer, cárgame, estoy cansado, quiero bañarme, quiero ir al baño, tengo sed. Frases que nos ayudan a comunicarnos para sobrevivir. Y finalmente, ya con el paso del tiempo, nos permite hacer un diálogo con demás personas, con demás seres humanos. Ya no solo son frases cortas de, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. ¿Quieres comer? Sí, quiero comer. Gracias. ¿Me sirves? Sí, te sirvo. Ya es un diálogo más complejo. ¿Qué te gustaría comer? A ver, ¿qué se te antoja? ¿Qué te gusta? ¿Has probado ciertas cosas? Oye, ¿sabes cocinar? Oye, échame la mano. Ya empieza a haber un diálogo en el que cuestionamos, preguntamos, en el que hacemos en el que ya empezamos a tener un racionamiento más profundo. Lo mismo sucede con el lenguaje de la comunicación visual, que en teoría nos tendrían que enseñar y no nos lo enseñan, pues tendríamos que empezar con los elementos básicos de la comunicación visual, así como vocales y letras, tenemos estos elementos básicos que nos van a ayudar a construir desde cero para después empezar a conjuntarlos, hacer sintaxis, es decir, ver cómo se van a combinar, si se unen, se sobreponen, se enciman, se combinan para después tener una composición que exactamente ahorita que pasemos a la composición es donde vamos a responder la pregunta de Fabián. Ahí ya tenemos tantas frases, tenemos tantos elementos que nos van a ayudar a dar a entender cosas, a razonar, a tener un procesamiento mayor de la imagen para que no sean solo bolitas y palitos o no sea solo una textura, sino ya tengamos más allá de solo eso. Y finalmente, y la intención es que podamos crear un diálogo con la persona que lo está viendo. Yo sé que pareceríamos locos, yo me sumo a ese grupo de locos que nos sentamos a ver una obra de arte, llámese pintura, escultura, fotografía, obra de teatro, obra musical, obra de danza, y me pongo a platicar. Y no a platicar en voz alta, pero sí empiezo a gesticular como oye, eso está bien padre. ¿Y por qué pasa? A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Esto qué tiene? ¿Y ya viste la luz? A ver, observa de dónde viene, a dónde va, y por qué el movimiento, y por qué esto. Y empiezo yo mismo a preguntarme sobre la obra. Quiero saber más de la obra. Ese es el diálogo que necesitamos recurrir, que necesitamos crear con quien observe. Que no sea nada más está chida la obra, like, ya me voy. Porque en realidad las redes sociales eso nos han llevado, eso nos han enseñado, que el like vale mucho, cuando en realidad pues la obra ni la pelan, nomás la escrolean, nomás le ponen bonito y listo, vámonos. Necesitamos el diálogo, necesitamos esa plática, esa conversación de dónde vienes, a dónde vas, qué está pasando, por qué, cómo, cuándo, dónde, quiénes, y empezar a hacer preguntas para lograr descifrarla. Ese es el diálogo al que me refiero, a que esa experiencia artística, esa comunicación, la logremos con ese diálogo. Muy bien. Para esto, pues vamos a empezar viendo los elementos básicos de la comunicación visual. Como tenemos algunos temas que ver y no quiero que nos pasemos del tiempo, voy a dejarles unos videitos, ya tengo ahí apuntado,
que les tengo que mandar el video de los elementos básicos de la comunicación visual, algunos videos de reglas de composición que se los voy a mandar el miércoles para que los puedan revisar, los puedan ver y complementemos. Porque, pues en realidad esto me encanta desarrollarlo y expresarme, pues así bastante largo y hacer ejemplos, pero por el tiempo, por el número de sesiones, pues todo ya se va reduciendo un poquito. Pero pues bueno, vamos a platicar. ¿Qué son los elementos de la comunicación, los elementos básicos de la comunicación visual? Los elementos son estos conceptos, porque aquí tengo que desmentir algunas cosas. Eh, el punto no es solo el dibujo que conocemos. Si yo aquí les digo, voy a dibujar un punto, listo, ya les dibujé un punto ahí en el centro de la página. En realidad esto es un concepto, porque el punto y en general todos estos elementos, hasta desde el punto hasta el volumen, no tienen características específicas fijas. Es decir, el punto no tiene volumen, no tiene tamaño, no tiene color, no tiene textura, no tiene no tiene, ¿qué les dije? Color, textura, relleno, si es sólido, si es transparente, si está presente o es ausente. Todo eso más bien es un concepto que nosotros creamos para graficar el punto. Porque en realidad el punto es todo aquello que nosotros concibamos como el inicio de algo. Por eso decimos, hay un punto inicial, porque de ahí partimos, de ahí empezamos a construir más elementos. Si nosotros pensamos ya gráficamente, y yo les digo, hay un conjunto de carros, que creen cada carro lo podemos concebir como un punto. Cada carro se vuelve un punto dentro de mi foto y están juntando o están creando este elemento por tener muchos puntos. Un punto crea conjuntos, un punto o varios puntos empiezan a sumarse para generar algo más grande. Si nosotros juntamos esos puntos y los acomodamos uno detrás del otro en una secuencia, vamos a tener una línea, ¿vale? Esta línea también es un concepto porque pues en sí no existe la línea como la conocemos, pues es solamente una secuencia de puntos infinitos muy pegaditos que van uno detrás del otro, ¿ok? Lo mismo, no tiene una longitud definida, no tiene forma, no tiene relleno, color, textura, hay un montón de elementos que no tiene o características que no tiene y pues eso hace que se vuelva un solo concepto, que se vuelva meramente un concepto. ¿Qué podemos definir como línea? Todo lo que queramos. Las líneas presentes, como las que tengo atrás, que son las persianas, o líneas ausentes, y ustedes me dirán, ¿cómo existe una línea ausente? Si se dan cuenta, entre cada perfil gris hay un perfil negro, que en realidad no es un perfil negro, es un vacío, y ese vacío es la ausencia de la línea, pero que sigue siendo sugerida. También existe como línea. Por eso es un concepto, no es algo que existe, no es algo tangible, es un concepto que nosotros vamos a aprovechar. Después, si tenemos esta línea y empezamos a hacer líneas una detrás de otra, lo que vamos a lograr es un plano. Un plano es este conjunto de líneas existentes o no existentes que cierran un espacio, que enmarcan un lugar. De ahí que también lo mismo, no tenemos figuras definidas, no tenemos figuras rellenas o vacías con un tamaño específico, van variando de acuerdo a nuestras necesidades. Lo que sí, ya para empezar a aterrizar, nosotros empezamos a categorizar. Tenemos figuras regulares y figuras irregulares, planos regulares como cuadrado, círculo, triángulo, rectángulo, romboide, rombo, trapecio y todas las figuras geométricas que conocemos. Y también tenemos las irregulares, que pues en general no tienen nombre. Una mancha es un plano irregular, es un plano cerrado que me permite tener una forma, ¿ok? Ojo, es bien importante que los planos estén cerrados. Si yo dejo esta línea abierta, no es un plano, se queda simplemente en una línea curva irregular, pero si yo lo cierro, ya se vuelve un plano, ¿ok? Después, si yo tomo este plano, si yo tomo una hoja de papel que es un plano
y le empiezo a juntar muchas, ¿qué empieza a pasar? El grosor empieza a crecer, empiezo a tener un grosor en ese espacio, lo cual me genera un volumen. Lo mismo que hace rato y que todas las características, no hay volúmenes definidos, hay volúmenes irregulares, regulares, rellenos, solo de contorno, solo vacíos, de un sólido, de una textura específica, de cristal, de plástico, transparentes, opacos. O sea, ya son características que les vamos asignando. ¿Qué pasa con estos volúmenes? Pues que nosotros les vamos asignando nombres, les vamos asignando figuras, les vamos asignando características, repito, de acuerdo a nuestra necesidad. ¿Ok? Estos cuatro son elementos básicos que nos van a ayudar a construir los otros tres elementos que están ahí, que son texturas, luz y sombra y color. ¿Qué es una textura? Una textura es una combinación de todos estos elementos. Si yo aquí empiezo a hacer este tipo de líneas, ¿qué me pueden decir de esta hoja? Ya les dará un poquito de información de qué textura tiene. Igual puedo ponerle algunos puntitos por aquí. Ya tiene un sentido de qué textura podríamos tener. Puede ser algo reflejante, puede ser algo metálico, puede ser algo liso, puede tener ahí algunos rasguños, algunas texturas de rasguños. Tenemos ahí una textura generada con líneas y puntos. Como les decía, la textura solo es meramente representativa. Una textura es una representación de algo que conocemos. La madera tiene una textura y nosotros la representamos a través de puntos, líneas, planos y volúmenes. Tenemos el piso cuando es liso, el piso cuando es rugoso, el concreto, una lija. Todo eso lo tenemos como texturas, que si nosotros lo queremos representar gráficamente, lo hacemos con estos elementos. ¿Ok? ¿Qué pasa con la luz y la sombra? La luz y la sombra es la representación del volumen a través de una fuente de luz. Aquí sí o sí necesitamos de una fuente de luz. Pero ¿qué pasa con esta fuente de luz? Pues que nosotros requerimos de ubicar dos espacios bien importantes. Uno, que es la sombra proyectada. Ay, espérenme, esta no era la línea que quería. Espérenme, espérenme. No, es este. Ahí está. Uno es la sombra proyectada, pues esta creo que hemos jugado muchas veces con ella, hemos visto que está ahí en el piso, jugamos a hacer figuras, formas y ahí estamos jugando, ¿no? Así. Esto nos ayuda a entender hacia dónde está la proyección, hacia dónde está el volumen, qué está sucediendo. Esta es una de las características del volumen, ¿vale? Que genera estas luces. Pero ¿qué pasa con el cuerpo? El cuerpo también genera otro tipo de sombras, que esto también va a ser característico del cuerpo el que estemos trabajando. Si yo pongo esto aquí y empiezo a darle ciertas partes de volumen, pues me puede confundir porque a lo mejor estoy entendiendo que este no tiene una tapa. Miren, aquí se me ocurrió, esto no se me había ocurrido, que esté oscuro por adentro, entonces ¿qué implica? Pues que ahí tiene hueco, que no tiene tapa, que más bien es un cilindro perforado, que es como una lata, y pues ahí se ve que está hacia adentro. Y además, como la sombra no está continua, pues a lo mejor alguien apretó esa lata. Esta sombra es una sombra característica del cuerpo que nos va a dar esa noción de cómo se entiende la realidad. ¿Ok? Por acá dicen a Margarita como los videos que nos envió, exactamente. Eso es parte de los videos, que ustedes los vean para que tengan ya varios conceptos adelantados. Y finalmente tenemos el color, que el color pegado con la luz, como ya lo hemos hablado, pues es esa vibración de esta onda que va a reflejar en el objeto y va a llegar a nuestros ojos y vamos a percibir si es rojo, verde, amarillo, azul, morado y cualquier color, ¿ok? Que más adelante vamos a hablar de este color como parte de la experiencia estética que tenemos que generar, ya sea por los sentimientos o por las sensaciones que estemos generando. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Yo sé que me estoy yendo un poco rápido, pero
quiero, de verdad me gustaría poder abarcar todo para poder explicarlo. ¿Ok? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Todo claro. Perfecto. Muy bien. Pues vamos a la siguiente. ¿Qué es composición? Composición es la forma en cómo organizamos los elementos que aparecen en la foto para lograr hacerla verla más entendible. Lo voy a decir en palabras más simples. Es la forma en cómo organizamos y damos prioridad, jerarquizamos, es la palabra que estaba buscando, jerarquizamos nuestros elementos para que nuestra imagen sea más interesante, sea llamativa. Y aquí empiezo a responder la pregunta que me hicieron, que me hizo Fabián. ¿Los elementos enriquecen o hacen ruido? Y aquí empieza esta respuesta. En la forma en cómo nosotros organicemos y demos jerarquía a nuestros elementos, es si van a funcionar como ruido o si van a enriquecer la imagen. La primer regla, y esta yo la voy a explicar, ya las demás se las voy a dejar en video para que las observen, es que tenemos que tener bien claro, nosotros fotógrafos, nosotras fotógrafas, cuál es nuestro objeto principal. ¿Qué es lo que quiero fotografiar? Que esto es lo que nos falla siempre. Veo la escena, mi cerebro se enfoca en solo una cosa, pero no nos dice tal cual, mira, está enfocado, hace el cuadro chiquito para que solo salga ese objeto, esa persona, ese momento. Nos dice, tú levanta tu cámara y regístralo. ¿Y qué pasa? Que lo que tenemos fotografiado es una escena con 25,000 elementos más, pero el que queremos lo tenemos así chiquito, 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 y ya no se percibe, ya no se ve, y uno dice, híjole, pero es que yo sabía que quería tomarla porque ahí está un niño brincando y quería ver que congelarlo en el aire, que se viera así como Superman, pero pues no, no veo todo lo demás, o sea, no, algo no me gusta. Es porque no tenemos claro nuestro objeto principal. Esto sí o sí es súper importante para que nuestras fotos queden lo más claras posibles, para que exactamente como pregunta Fabián, mis elementos no se vuelvan ruido. Si en esta foto yo les dijera que lo que quería tomar era la textura del piso, ¿qué me van a decir? No manche, profe, si lo más claro es el gato, no juegue. ¿Cómo quiere el piso si el gato está bien bonito? Exactamente, exactamente, yo tengo que tener claro qué voy a fotografiar para que no suceda eso. Quiero el piso, entonces busco un acercamiento. A lo mejor sí me voy a apoyar de las patas del gato para que ayuden a entender que estoy en el piso, pero lo que me interesa es esa rotura, esa cuarteadura del piso. Ahí en ese encuadre más cercano, en ese plano, ya puedo notar que de verdad estoy mencionando, estoy diciendo que vean el piso. Y no como esta escena grandota que me van a decir, profe, el gato ahí está, ¿vale? Muy bien. Muchas gracias, Fabián. Exactamente, vamos para allá. Pregunta, con la cuadrícula buscamos puntos de interés, ¿no? Para comunicarnos. Otra de las reglas importantes y que es la última que voy a explicar es la regla de los tercios. Los fotógrafos bromeamos que esta la aprendemos hasta en el cereal porque es muy sencilla de aplicar. Si recuerdan, cuando veíamos la cámara, veíamos esta retícula que se pone. La regla de los tercios nos dice, sin mayor ciencia, sin mayor explicación, que lo que tenemos que hacer es poner nuestros puntos de interés. Muchas gracias, Fabián, así muy bien explicado en estos cruces. Dividimos en tres columnas y en tres renglones nuestra imagen y en estos cruces de este punto lo que vamos a hacer es vamos a poner nuestros puntos de interés, nuestros elementos para que llamen la atención. Si ustedes analizan películas, series de televisión, telenovelas, cualquier imagen, van a darse cuenta que cubre esto. Es muy rara la vez que está centrado. ¿Por qué nos centramos? Si yo centro, lo que necesito es el equilibrio total. Si observan mi cámara y yo me centro, no hay como mucho interés porque de un lado tengo una pared,
Atrás tengo un ventanal y del otro lado pues no tengo nada. Pero ¿qué pasa si en lugar de eso yo me pongo aquí de este lado, inclinado? Voy a quitar dentro de la presentación. ¿Qué pasa si yo me pongo aquí inclinado en donde tendría que estar este tercio? Vean cómo cambia el equilibrio del lugar, cómo cambia el equilibrio de la imagen. Centrado, equilibrado, ¿ok? Para que yo lo pueda ocupar centrado, necesito que haya simetría total. ¿A qué me refiero? A que tengamos lo mismo. Si yo hago un cambio aquí, pensemos en que no está esta pared, intentaré que no salga. Vamos a ver, ahí. Más o menos ahí. Digo, la ventana está abierta, pero más o menos hay un equilibrio, una simetría, porque hay como casi lo mismo. Vean que cambia muchísimo esa intención a que solo esté aquí el cuadro y yo tenga que estar en una esquina o tenga que estar centrado. Vean que se vuelve hasta aburrida la imagen. Eso es lo que tenemos nosotros que hacer con nuestra cuadrícula, ¿ok? Entonces, a partir de ahora, si ya la activaron, úsenla de esa manera. Si no la han activado, actívenla y ocúpenla, por favor. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Vamos bien? Todo bien, gracias. Perfecto, muchas gracias. Parece blog. Exactamente. Denme un segundito. Ok, las siguientes son reglas que ustedes van a poder revisar no solo en la presentación, sino en internet. Les voy a mandar imágenes de videos, si no es que ya se los mandé, sobre esto, ¿vale? Sobre color, sobre repetición, sobre texturas, profundidad de campo, perspectiva, líneas de flujo, juego con la dirección o la mirada, curvas S, que son reglas o elementos en cómo nosotros combinamos todos estos elementos de la comunicación visual que nos ayudan a que nuestra imagen sea lo más clara posible. Como decía Fabián y repito, ¿en qué momento estas montañas o el pasto se vuelven ruido? Pues en el momento en el que no los ocupo de manera correcta y empiezan a pelear por ese protagonismo, empiezan a pelear por querer, oigan, veme a mí, no, hazme caso a mí, y empiezan a gritar todas las escenas y entonces ya no entendemos qué está pasando. Por eso les pido que revisen estas reglas de composición, que busquen ejemplos para que ustedes puedan ponerlos en práctica. Les invito a que practiquen la fotografía. La fotografía es práctica, práctica, práctica que nos va a ayudar a que nuestro ojo se calibre, ¿vale? Dice Fabián, tuve la oportunidad de ir a la Cineteca Nacional de Chapultepec el domingo y quisiera socializar mis fotos. Les dejo el link de una página. Ay, muchas gracias. Cool, cool, cool. Excelente. Vamos yo aquí guardo el enlace para revisarlo. Ahí los demás échenle un ojito y pueden comentarle a Fabián. No olviden los comentarios con todo el respeto posible. Son constructivos, ¿sabes qué? Me gusta esta escena, pero podría funcionar a lo mejor de esta otra. Creo posiblemente que podrías ocupar esta técnica. O aquí hay un detallito que a lo mejor si aparece o no aparece puede cambiar. Eso puede ser un comentario constructivo y no solamente como, ah, está padre, pero no, está aquí, quítale esto, ponle el otro, quítale. No, ¿cómo se llama? Hay que hacer buenos comentarios constructivos, ¿vale? Muy bien, pues ya casi acabamos. Vamos a continuar con tres temas más que son los que me interesan que trabajemos más a profundidad, más que las reglas de composición, y uno de ellos es el encuadre. El encuadre tiene que ver cómo presentan la imagen. Tenemos un encuadre vertical, que es cuando tomamos el celular parado, de esta manera. Tenemos el horizontal, que es cuando acostamos el celular, y tenemos el diagonal, que es cuando lo inclinamos. ¿Qué pasa con las escenas? Y lo voy a estar demostrando aquí. Cuando tenemos, así como me ven, es una escena horizontal,
es decir, de horizonte, de un lado a otro, vamos a tener mucha estabilidad. Vamos a poder tener este espacio, si se dan cuenta, me sobra de aquí hasta acá. Todo esto es espacio que nosotros podemos ocupar, es espacio que nosotros podemos aprovechar para hacer todo este paneo y tener imagen en todo esto. Va a dar estabilidad porque también mi base, la base de mi foto, es más amplia y eso me da una estabilidad de que no se va a mover. Pues si algo está acostado en el piso, va a ser muy difícil que se caiga. ¿Qué pasa con el vertical? Perdón si me ven chueco, pero esta es la idea del vertical, ¿vale? La idea del vertical es cuando tenemos la imagen hacia arriba. Si se dan cuenta, reduce el espacio hacia los lados, pero ¿qué pasa? Ya me ven más completo, ¿ya vieron? Ya me ven desde el abdomen hasta por encima de la cabeza. Mientras que en un horizontal solamente estaban viendo a lo mucho, pues miren, si recorto mi cabeza desde el pecho a la cabeza, mientras que en vertical estarán viendo más de mí. ¿Qué pasa con el vertical? El vertical es un encuadre que va hacia arriba, que está parado y que posiblemente nos dé un poco de desestabilidad, nos dé como esta sensación de que posiblemente se pueda caer, porque además nos da ese espacio hacia arriba. Ese encuadre, el encuadre vertical, nos ayuda para edificios, personas, fotos como si fueran aéreas o hacia el aire, mientras que las horizontales son más paisajes, más lugares abiertos, multitudes, lugares que son así abiertas, ¿ok? ¿Y qué pasa con el diagonal? Pues el diagonal es inclinada la imagen. ¿Qué sucede cuando yo pongo la imagen así y ustedes que me están viendo de forma derecha, de forma estable, qué pasa con la imagen? Pues que me ven chueco, incluso hasta tienen que voltear la carita como, profe, está chueco, quiero verlo derecho y voltean la cabeza. También da la sensación de movimiento y no porque esté moviendo la cámara, sino porque está inclinado el horizonte. El horizonte está caído. Si yo lo inclino poquito, puede haber ese como, híjole, ¿está chueca la imagen o qué está pasando? Ahí tenemos estabilidad, tantito se mueve y vean que ya no hay estabilidad. La imagen ya se ve chueca, se ve caída. Exactamente, Cristina. Esa es la intención de una escena diagonal, de un encuadre diagonal, que tenga una sensación de mareo, de movimiento, de desequilibrio, desestabilidad, que si se dan cuenta, al momento de ocupar estos elementos también genero esas emociones, esas sensaciones en quien lo está viendo ver totalmente si realmente, más bien ver si realmente está funcionando lo que yo quiero proponer. Quiero desestabilizar porque mi escena es así como, pues sí, quiero que se vuelvan locos, pues la volteo. Quizá no totalmente, pero a lo mejor sí le exagero, a lo mejor así. Y entonces ya tengo esa sensación de movimiento, desequilibrio. Como dice Fabián, se llama aberrante porque exactamente a muchos no nos gusta, porque es como, ay, se va a caer, no, está chueco, ¿qué está pasando? Entonces, esos son los encuadres. Ojo, yo les dije en qué momento se puede ocupar cada uno, pero no es una regla de oro. Es una regla que se puede cambiar, se puede romper. ¿Puedo hacer un paisaje en vertical? Sí. ¿Puedo hacer un paisaje en diagonal? Sí. Ustedes deciden cómo los ocupan. Solo háganlo consciente para que permitan que se disfruten realmente lo que quieren transmitir. ¿Ok? Muy bien. Siguiente, los tipos de plano. El plano implica qué cantidad de porcentaje de una persona se va a mostrar en la imagen. Tenemos el plano entero en el que vamos a mostrar a toda la persona completa, ¿ok? Plano entero, plano general, incluso podemos hablar de un plano panorámico cuando tenemos gente, tenemos más espacio alrededor, pero si nada más es la persona y un poquito de contexto, es un plano entero. Después, pensando en cortes en el cuerpo humano, vamos a hablar del plano americano. El plano americano, también conocido como planos tres cuartos, es aquel que tiene tres cuartas partes del cuerpo humano. Si yo divido, ay, espérenme, este no era el plumón, era este y este. Si yo parto en en cuatro partes mi cuerpo humano, la mitad queda en la cintura, una parte superior queda en los hombros y otra en las rodillas.
Entonces, si tomamos las tres partes superiores, vamos a hablar de un plano americano, ¿ok? Vamos a hablar de un plano tres cuartos, si se dan cuenta ya es más cercano el cuadro y poco a poco nos vamos a ir acercando. Después tenemos un plano medio, bueno, aquí es en las rodillas. Después tenemos un plano medio que es aproximadamente en la cintura. Después tenemos un plano medio corto. Este medio corto lo vamos a ubicar en medio de los cuartos superiores, ¿vale? En caso de las mujeres, mi recomendación es que sea por debajo del busto, no por debajo exactamente, sino más para abajo del diafragma. En los hombres no hay un poco de problema porque en las mujeres se ve un corte bastante duro, se ve un corte pues muy mutilado. De hecho, ya entrando a esta parte, si ustedes quieren hacer un corte en las personas, yo les pido que no lo hagan en las coyunturas, que es una coyuntura donde tenemos flexiones. Codos, hombros, muñecas, rodillas, tobillos, dedos, cuello, cintura. Todas esas partes que podemos doblar, no cortemos en esa parte porque son cortes muy rudos, muy grotescos. Si mi imagen quiero que sea ruda, grotesca y mutilada, adelante. Si no, no lo hagamos así. ¿Ok? Luego tenemos el plano, el primer plano, que ya es por encima de los hombros, ya es un plano más cercano. Si se dan cuenta, el plano que yo tengo ahorita es un plano corto, un primer plano, perdón, porque pues estoy cercano a ustedes, me ven de la cabeza a los hombros, no me ven más. Ese es un primer plano, o plano corto también se le conoce. Después tenemos un primerísimo plano, o mejor conocido como close-up. El close-up es ese acercamiento en el que ya tenemos solo el rostro para ver. Esas escenas de telenovela de te besaste con mi hombre, tun, 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 y se acercan al rostro y ponen su cara de, oh, por Dios, lo besaste, ¿cómo besaste? Oh, por Dios. Eso es parte de un close-up, ¿ok? Eso nos va a mostrar características del rostro, cómo gesticula, qué expresión tiene, algunas características de nuestro rostro. Y si ya nos acercamos más solamente a los ojos para ver su mirada y cómo está viendo a todos y cómo se enoja, se vuelve un big close-up o plano a detalle. Si se dan cuenta, con los planos nos vamos acercando o alejando al cuerpo humano. Esto también es parte de expresar en la fotografía. No es lo mismo ver mi ojo a ver todo mi cuerpo humano, a ver todo mi cuerpo, a ver toda mi expresión corporal. Cambia mi intención, cambia lo que quiero decir con eso y eso es lo que necesito pensar en cómo ocupar. ¿Ok? Muy bien, ¿dudas hasta aquí? Ya vamos por el último de los temas de esta noche, que son los ángulos de toma. Dice Lisette, no hay dudas. Perfecto, muchas gracias, Lisette. Excelente, muchas gracias. Los ángulos de toma también son muy importantes, porque de ello dependerá qué van a observar las demás personas. Generalmente, ¿cómo vemos a las personas? Voy a quitarlo tantito para mejor representar, perdón, para representarlo con la cámara. Y generalmente vemos a las personas de frente. Este es un ángulo frontal o a nivel, porque lo tenemos aquí de frente, así como está, no hay ningún ángulo, no hay ningún cambio, y lo vemos de frente, nada más. Entonces, ángulo frontal, ¿ok? Después la voy a subir y esta va a ser un ángulo picado. Si se dan cuenta, la cámara está arriba, de arriba hacia abajo con una angulación. No está completamente desde arriba, pero está de arriba hacia abajo. Vean el cambio, vean mi rostro, vean cómo se observa y vean cómo me veo. Si se dan cuenta que hay un cambio, vean nuevamente y créanme que yo no estoy haciendo nada, ¿eh? Sigo teniendo la misma expresión de seriedad. Esto es lo importante de ocupar los ángulos. Ahorita conocimos dos, el frontal y el picado. Vamos a ver cómo se ve el contrapicado. ¿Ya vieron? Cambia mi rostro totalmente.
solo con el hecho de cambiar la cámara. Por eso es importantísimo saber qué voy a hacer con mis ángulos, porque cada ángulo me da algo distinto. Entonces ya llevamos tres: frontal, picado y contrapicado. ¿Ok? Vámonos hasta arriba. Este que es de arriba se llama cenital. Aquí sí es completamente desde arriba hacia abajo. Si yo bajo mi cabeza, van a ver pues mi cabeza, toda la parte superior de mi cabeza. Esa es un ángulo no tan ocupado porque pues muy pocas veces tomamos desde arriba. Pocas veces estamos en un lugar alto y tomamos hacia abajo. Lo mismo con el nadir. El nadir es completamente desde abajo. Déjenme darle vuelta a la cámara. Es completamente desde abajo hacia arriba, ¿vale? Aquí estoy viendo totalmente hacia abajo. Ese también es otro ángulo que es poco ocupado porque pues generalmente cuando nos acostamos pues no tomamos fotos, más bien nos acostamos a dormir. ¿Por qué no? ¿Vale? Ya tenemos cinco ángulos con los que podemos jugar. El frontal, picado, cenital, contrapicado y nadir. ¿Vale? Tenemos estos cinco ángulos que nos van a ayudar aquí muy bien lo dice Fabián, intencionar nuestra imagen. ¿Qué necesito mostrar? ¿Cómo lo necesito mostrar? Cada uno tiene una intención. ¿Quiero verme más alto? Pues entonces ocupo un contrapicado para mostrarme más alto. ¿Quiero verme pues normal como soy? De frente. ¿Quiero verme estilizado? ¿Quiero verme diferente? Contrapicado. Quiero verme totalmente diferente porque pues quiero que se me vea la cabeza o que se me vean los pies, pues entonces ya sea nadir o cenital, ¿vale? ¿Y qué creen? Hay otro tipo de ángulo que también nos ayuda a dar otra intención que se llama de gusano. Para ello, déjenme quitar todo esto, requerimos una mesa, una base, un piso, porque necesitamos poner la cámara al nivel de piso y vean cómo se observa, cómo las dimensiones cambian y se vuelve una desproporción comunal, porque pues claro está que no estoy así de grande. Ustedes me pueden observar así enorme a comparación de esta forma de ver. La visión el ángulo. El ángulo de gusano se refiere a que bajemos como si fuera una hormiga, como si fuera un gusano, como si fuera un insecto. ¿Cómo ven ellos desde abajo hacia arriba? ¿Cómo observan el mundo todo desproporcionado? A lo mejor es un pie pequeño, pero ellos lo van a ver enorme porque pues está así gigante. Ese es el ángulo de gusano. Eso es lo que nosotros vamos a trabajar. No les compartí la presentación. Ahí está. Esos son los ángulos que ustedes tienen que considerar para dar otra sensación, para dar otro motivo a su imagen. Que no nada más sea el frontal, pues sí, generalmente levantamos, tomamos foto y listo. Juguemos, a lo mejor sí frontal, pero más bien a la altura de mi cabeza. Voy a subir mis manos completamente y tomarla desde arriba. O bajar en la cámara a la altura de mi panza, de mi ombligo, a ver cómo sale. Son ángulos que no vemos, son ángulos que no estamos acostumbrados. Tratemos de cambiar eso, tratemos de moverlo para que nuestras fotos tengan esa intención, para que no nada más sea una fotografía más, sino tenga una intención, tenga un contenido, genere esta experiencia estética en quien observe y puedan generar ese diálogo. Ya les decía yo, si mis obras, mis fotos, simplemente son un cool, está chida tu foto, te di like. Y no hay no manches, es que me enojé porque tu foto, ¿cómo? No puede ser posible, o sea, ¿qué pex con tu foto? ¿Qué te pasa? Entonces no está funcionando, no está sirviendo de nada, ¿vale?
juguemos, trabajemos todos estos elementos, desde los elementos básicos de la comunicación, las categorías de la estética, pensar que es un medio de comunicación, ocupar las reglas de composición, los encuadres, los planos, los ángulos de toma, para que mi foto diga algo. Quizá ya sé tomar fotos bonitas porque ya manejo la cámara, porque ya manejo la luz, porque ya manejo la exposición, pero que tengan contenido. Eso es bien importante. De verdad es súper, súper importante que nuestras fotos tengan un contenido para que la gente tenga ese diálogo, para que de verdad platiquen con nuestras obras y no sea una obra vacía. De verdad, practiquen, jueguen. Se llaman reglas porque uno las tiene que cumplir, pero también ya cuando las domina uno dice, ay, ¿saben qué? La regla de los tercios no me importa, voy a ocuparla como yo quiera y cuando quiera y en donde quiera. Y la pueden ocupar de otras formas. Pero primero domínenla, primero trabajenla, familiarícense y háganlo, háganlo, practíquenlo para que sus fotos mejoren. ¿Vale? Ah, muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Por acá dice Ana, es uno de los que nos pidió. ¿De cuál? ¿Del ejercicio? ¿Te estuviste en la emisión pasada? Porque sí, la emisión pasada sí las pedí. El ángulo de gusano se ocupa mucho en stop motion. Sí, fíjate que para generar como estas proporciones, generalmente se pone la referencia donde está el joven acostado en la mesa. Sí, ese también es una muy buena toma. O sea, poner a alguien acostado en la mesa y tomarla. Ah, ya me acordé cuál, perdóname, sí, ya sé cuál. La foto que les puse de referencia hay uno que está acostado. Sí, exactamente, esa es una de gusano. Muy bien, muy buen análisis, Ana. Muy bien analizado. Muchas gracias. Ninguna duda. Les puse el formulario ya de asistencia, lo vuelvo a poner por si alguien no lo notó por ahí en el chat. Eh, pues hasta el momento creo que vamos bien en tiempo, vamos bien en forma. Las actividades las están compartiendo bastante bien. No las dejen, por favor, para que las podamos tener las 8 imágenes al final. Eh, Ahorita estamos aquí en composición. Sí, la siguiente semana vamos a ver cómo leer imágenes, qué otras cosas podemos contemplar en una imagen y lo vamos a relacionar con el arte y la fotografía. Entonces, pues bueno, creo que eso es todo por hoy. ¿Alguna duda, algún comentario? Dice Liz, yo en lo personal cada que salgo a trabajar y cuando voy de regreso suelo tomar fotos en varios lugares, siempre intento jugar con los ángulos. Excelente, de eso se trata, que ahora cambiemos nuestra visión. No nada más es, pues recorro el mismo lugar 5 veces y ya me lo sé, sino vamos a ver qué le encuentro de nuevo. Incluso mi casa, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué le puedo encontrar en los rincones, abajo de una mesa? Ya vi que me puedo acostar en el piso y a ver qué encuentro, o me subo a un banquito y a ver qué veo desde arriba. Jueguen, observen, hagan nuevas visiones, ¿vale? Muy bien, pues si no hay más dudas, preguntas, comentarios, nos estaremos viendo el próximo lunes. Yo mañana les envío el video para que si quieren revisarlo nuevamente, pues lo puedan revisar. No se olviden en el documento que les compartí, ahí estoy subiendo los enlaces a las presentaciones también para que los estén revisando. Y pues bueno, cualquier duda, comentario, estoy en el correo y pues ahí nos estaremos comunicando, ¿vale? Bonita noche, bonita semana, cuídense, descansen, provechito, bonita cena. Chau, chau. Prepa en línea CEP va contigo.